temas, tú de poca fe. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos, está en tu pantalla. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice su palabra: fijemos la mirada en Jesús. Se lo voy a decir otra vez. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice: fijemos la mirada en Jesús. No dice fijemos la mirada en el coronavirus. Dice fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Todos sabemos la historia de Pedro. Y mi pregunta para ti es ahora: ¿dónde estás fijando tus ojos? Y yo no quiero que me respondas Jesús. Yo quiero que el Espíritu Santo vaya analizando tu corazón. Mientras que yo esté predicando, yo declaro que el Espíritu Santo te va a revelar dónde estás fijando tus ojos. Que el Espíritu Santo te va a dar la revelación, el entendimiento que de veras dónde estás fijando tus ojos. Aunque digamos servimos a Dios, pero ¿dónde estamos fijando nuestros ojos? Porque a veces estamos poniendo los ojos en la tormenta, en el viento que está soplando en el mundo. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Mi tema es: no temas, tú de poca fe. Mateo capítulo 14, la famosa historia que todas se la saben, versículos 22 al 33. Ahora lo vamos a leer otra vez para refrescar nuestro entendimiento. Y dice así su palabra bendita, que tiene poder. Mateo 14 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantarán al otro lado mientras él despedía a la multitud. Dice: enseguida Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. Le hubiera puesto eso como mi título: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Iba en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dice la Biblia al principio que Jesucristo dice que Él los mandó. Hay una escritura que dice Él los forzó. Otra escritura dice que Él los presionó, los mandó que se vayan adentro de la barca. Los discípulos, y les dicen: vamos a cruzar al otro lado, pero yo me voy a ir, ustedes se adelantan. Y yo voy a ir porque voy a ir primero a orar, y luego ustedes se adelantan y los voy a ver en el otro lado. Son las palabras del Todopoderoso. Y Él dice en la escritura que Él los mandó. Una traducción dice que los forzó con fuerza para que ellos se metan adentro de la barca. Y cuando dice la Biblia que las olas del mar se levantaron y parecía que la barca se iba a hundir, porque a veces en nuestra vida
hay tormentas que nos hacen sentir que nos vamos a hundir. Circunstancias que son tan difíciles. Aún dice aquí la escritura que el viento que estaba en contra de ellos, dice, el viento estaba en contra. A veces el viento está en contra. A veces hay cosas en contra de uno. Todo lo que está pasando en el mundo ahorita, a veces hay cosas contrarias a lo que el Señor ha acabado de decir. Sin embargo, los discípulos están en la barca. Dice la Biblia, escogidos por Dios, porque los discípulos son escogidos por Dios. Discípulos que escogidos por la mano de Dios para hacer grandes milagros, para echar fuera demonios, para sanar al enfermo. Aún ellos, los poderosos discípulos, tuvieron que aguantar, tuvieron que resistir, tuvieron que resistir aún las tormentas. Pedro escucha la voz del Señor en una ocasión cuando Dios lo ordena que lo siga y le dice: Pedro, sígueme y serás un pescador de los hombres. Pedro, que tuvo experiencias con el maestro, ahora confrontando una tormenta que él pensó que se iba a hundir. Se le olvidó la promesa. Se le olvidó lo que el Señor le acababa de decir. Acuérdate que al principio el Señor los mandó, los ordenó que se metan a la barca. También Jesús les dice: vayan adelante de mí y yo los voy a ver al otro lado. Los vamos a ver en el otro lado. Sabes, en el otro lado ahí iban a echar fuera mucho demonio. Jesucristo ya tenía un plan. Jesucristo no los mandó a la tormenta para que ellos mueran. No, Él los mandó para enseñarle una lección. Jesucristo, y nos dice allí Pablo en Hebreos, fijen sus ojos en Jesucristo. Nos dice dónde poner nuestros ojos. Pedro paró de poner sus ojos en Jesús. Él vio la tormenta, él vio el viento. Cuando uno no pone sus ojos en Jesucristo, va a haber mucho efecto. Un afecto que nos va a afectar nuestra fe. Sin embargo, aquí está Pedro enfrente de Jesús, pero Pedro pone su mirada, fija sus ojos en el viento que está soplando. Cuando tú pones tus ojos en el viento, en la coronavirus, en todo lo que está diciendo las noticias, ¿sabes lo que pasa con nosotros? Se nos olvida la promesa del Señor. Eso le pasó a Pedro. ¿Por qué tuvo miedo Pedro? Porque se le olvidó la promesa. Jesucristo le dijo: nos vamos a ver en el otro lado. Se le olvidó completamente. ¿Por qué? Porque puso su mirada en la tormenta, puso su mirada y fijó sus ojos en el viento que estaba soplando. Sin embargo, Dios le dio, Jesucristo le dio una palabra. Mira, la palabra del Señor está sobre encima de todas las cosas. La palabra de Dios puede confrontar cualquier situación y siempre va a estar por encima de todas las cosas. La palabra de Dios, las estatuas del Señor permanecen para siempre. Las promesas y la palabra de Dios es eterna y siempre se va a cumplir. No importa la temporada en la cual uno vaya viviendo, la palabra de Dios es eficaz. Tiene el poder para manifestarse. Él tuvo la palabra del Señor y le dijo Jesucristo a Pedro: nos vemos en el otro lado. Óyeme, si Jesucristo te dice: te veo en el otro lado, quiere decir que nos vamos a ver en el otro lado. Jesucristo le dijo: nos vemos al otro lado. Y la palabra de Dios es eficaz, amado. Y ahora ellos tienen temor. Ellos piensan que se van a morir. Se les olvidó lo que Jesucristo había dicho. Jesucristo acababa de decirles: los ordeno, métanse en la barca y nos vemos en el otro lado. ¿Y qué tan rápido se les olvidó? Yo vengo a hablarle a cada familia y a cada persona y a las naciones del mundo. A veces se nos olvida lo que el Señor ha dicho. Y dice la Biblia que Él insistió, Jesucristo insistió: métanse en la barca. Y ellos pensaron: nos vamos a morir.
Porque ¿sabes lo que pasa cuando no ponemos los ojos en lo correcto? De repente nos cegamos y ya no podemos ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Vemos la derrota, vemos la pérdida, vemos cuántos números se están incrementando y cuánta muerte hay, lo que la virus está haciendo. Vemos la derrota, vemos lo que la noticia está diciendo, vemos lo que todo el mundo está diciendo, y empezamos a poner nuestros ojos en lo incorrecto. Tenemos que entender, en la tormenta, cuando estamos pasando por esta temporada, tú y yo tenemos que entender que no podemos ser influenciados por ninguna tormenta que está por fuera. Que no podemos ser influenciados por nada. Que tenemos que ser influenciados solamente por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que nos influencie y estar firmes en lo que el Señor ya ha establecido. En tiempos difíciles es muy fácil, amado, poner nuestra mirada en los vientos, quitar nuestra mirada de Jesucristo, ponerlo y fijar nuestra mirada. ¿Y sabes lo que pasa? Empezamos a poner la promesa de Dios chiquita. La tormenta se ve grande y la palabra de Dios se ve chiquita. No, tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. A veces se nos olvida en medio de la tormenta, y llega Jesucristo en medio de esta tormenta. En medio de cuando el viento está soplando, le llega Jesucristo a los discípulos y les dice: ustedes están incorrectos en pensar que yo los voy a dejar huérfanos. Yo no empiezo algo y no lo termino. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué no les acabo de decir? Que me vean al otro lado. ¿Qué no les acabo de ordenar? Que se metan en la barca. ¿Qué piensan ustedes en quién yo soy? En medio del pánico llega Jesucristo. En medio de la ansiedad llega Jesucristo. En medio del temor llegó Jesucristo. En medio del temor, en medio de la virus, llega su presencia. En medio del ataque llega Jesucristo. Y lo que se ve como muerte es vida. Lo que se ve que no hay solución, hay solución y hay milagro. Y Jesucristo viene en medio del pánico para decirles: ¿saben qué? ¿Saben una cosa? Esta tormenta no es para que ustedes mueran, es para glorificar el nombre sobre todo nombre. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Jesús tiene el poder para parar la tormenta. Jesús, el Todopoderoso, el Dios en la carne, puede hablarle a cualquier tormenta y la tormenta se tiene que someter cuando Él mande la palabra. Esa tormenta no tiene más poder que Jesucristo. Él ve todas las cosas. Él sabe lo que Él permite. El poder de Dios no se ha terminado. El poder de Dios permanece para siempre. La mano de Jehová no está muy corta para sacarnos de cualquier temporada. El oído del Señor no está cerrado para Él no escuchar el clamor del pueblo. Dios llega. Dios llega en tu tormenta. Vengo a decirle a cada familia: tú no te vas a hundir. Tu familia no se va a hundir. Tu dinero no se va a hundir. Tus hijas no se van a hundir. Tu hijo no se va a hundir. Tu familia no se va a hundir. Tu ministerio no se va a hundir. Tu iglesia no se va a hundir. Tu ciudad y tu nación no se va a hundir. Porque cuando llega Jesucristo y tú pones tus ojos en Él, de Él sale el poder. Jesucristo llega. Pedro ve y dice la palabra que él no está seguro. Y dice: maestro, si eres tú. Porque a veces no podemos ver y reconocer a Jesucristo en medio de la tormenta. Y le dice Pedro: si eres tú, maestro, dime que yo vaya hacia ti. Jesucristo, su presencia, la presencia de Dios es Jesucristo. Porque todo tiene que postrarse a ese nombre. El Dios Todopoderoso que crió los cielos y la tierra con el sonido de su voz. El que habla y se hace. El que declara y se manifiesta.
ahí está Jesucristo con él. Jesucristo le acaba de desatar una palabra. Jesucristo, el que dice y se hace, el que declaraba sanidad y eran sanos. Y Pedro le dice Jesucristo a Pedro: ven. Solamente le dijo: ven, soy yo, ven. Y cuando dijo ven, Pedro empezó a caminar sobre la agua. Algo imposible que hacer humanamente. Jesucristo le dijo: ven. Y Pedro camina en agua. Y dice la Biblia, en el momento que él vio el viento, cayó. Porque ¿qué pasó? Como que se encojó la fe de Pedro. De repente la fe que él tenía para caminar en agua ya no la tenía. Y yo vengo a hablarle a gente que en un tiempo tú tenías una fe bien grande, pero a veces cuando estamos en tormenta o en temporadas en las cuales nos encontramos todas las naciones del mundo, a veces es tan fácil que nuestra fe se encoja, que nuestra fe se vaya poniendo más y más chiquita. Pero la Biblia dice que cuando Pedro cae al agua y se hunde, dice que él cayó. ¿Sabes por qué? Por lo que él vio. Cuando Pedro está caminando en el agua, él está enfocado en el maestro. En el momento que él ve el viento, se desenfocó. Y dice la Biblia que él se hundió por lo que vio, por el viento que vio. Léalo, dice por el viento que él vio. Y se empezó a hundir por el viento que él vio. Y Jesucristo, en su misericordia y su amor, le extiende la mano y lo levanta otra vez y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes temor? Que no sabes que yo estoy contigo. Pedro, lo único que él podía ver es la tormenta. Lo único que él empezó a ver era los vientos que estaban soplando. Hay mucho viento soplando ahorita. Problemas donde quiera. Gente preguntándose: ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el año que entra? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con esto y aquello y mi familia? Vengo a hablarte a ti ahora. Pedro, lo único que él podía ver era la tormenta. Y se le olvidó completamente lo que Jesucristo le había dado. Porque eso pasa cuando tú pones tus ojos en el viento. Pedro quitó los ojos y se los fijó los ojos en el viento. En el momento que él hace eso, en el momento que él pone su mirada en el viento, la tormenta, ¿sabes lo que pasó? Se le olvidó. ¿Cuánta gente no se está olvidando de lo que el Señor ya ha dicho? Lo único que Pedro podía ver son los vientos soplando en contra de él. Hay cosas que están a veces en contra de uno. Las cosas no están pasando como uno pensaba. Quizás tú me estás viendo y tú piensas: pero yo pensé que para estos tiempos yo ya iba a tener mi milagro. No, a veces son temporadas que tenemos que pasar, amado mío. Lo único que Pedro veía era el viento. Veía, y dice la Biblia que le dio temor y se hundió. Cuando nuestros ojos no están fijos en Jesucristo, nuestra fe es sacudida. Ahorita yo siento decirte esta palabra del cielo que te la está dando, que hay tanta gente que su fe está siendo sacudida. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están mirando? ¿Dónde estás poniendo los ojos tú ahorita? Y a veces cuando la fe es sacudida, empezamos a dudar. Y luego nos cuestionamos si lo que el Señor nos dijo y lo que el Señor nos prometió se va a llevar a cabo. Pero qué tan grande Dios es, y qué tan misericordioso y amoroso es Dios. ¿Sabes lo que hace Jesús con Pedro? Le extiende la mano, lo levanta y lo posiciona y lo restaura otra vez a la fe. Así como ahora el Señor te va a restaurar ahora en la fe. El Señor va a levantar y activar tu fe otra vez. El Señor va a quitar toda esa pereza. El Señor va a quitar toda esa duda, todo desenfoque y toda distracción de tu vida ahora. Hay mucha gente perdiendo la fe, pastores perdiendo la fe,
Lo único que ven es la situación imposible. Lo único que ven es la situación que no hay salida de esa situación. Y preguntándose, cuestionando a Dios, quizás diciendo: pero yo pensé que en el 2020 me iba a ir diferente. O gente pensando, cuestionando si van a durar por 2, 3, 4, 5 más años. Gente que piensa que si yo muero, te voy a decir como Shadrach, Meshach y Abednego, que dijeron: si vivimos, bendito sea el nombre de Jehová, y si morimos, bendito sea el nombre de Jehová. Pero Él tiene un plan. Él tiene un plan todavía. Jesucristo les dijo a ellos: nos vemos, los ordeno, métanse en la barca. Él más lo forzó adentro de la barca porque Él tenía un plan. Y les dijo: nos vemos en el otro lado. Ay, nos vemos, voy a orar, pero cuando termine de orar nos vemos en el otro lado, porque tenemos asuntos allá, tenemos que liberar a la gente. ¿Sabes una cosa? Hay mucha cosa por hacer todavía. El mundo no se va a terminar, amado mío. Hay muchas almas que tenemos que alcanzar todavía. No ha llegado el fin todavía. El Señor todavía está en su trono. El Señor todavía tiene un plan. No dudes. Y Dios te está diciendo ahora, como les dijo a esos discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué están dudando? ¿Que tú no sabes que es el Dios todopoderoso que servimos? El Dios que usa y puede salvar con poco y puede salvar con mucho. Que Él salva con cualquier cosa. Él nunca va a permitir que el enemigo venga a tratar de destruirnos sin que Él tenga un plan de redención para nuestra vida. Dios siempre tiene un plan. Pero mi pregunta para ti es: ¿por qué se hundió Pedro? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué los creyentes paran de creer? ¿Por qué hay tanta gente ahora que en vez de crecer en esta temporada tienen temor? En vez de crecer en el proceso, esperar en Dios y crecer en momentos difíciles, en vez de crecer la fe en dificultades, ¿por qué dudamos? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué no permitió que la tormenta crezca la fe? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué nosotros paramos de crecer? ¿Por qué nosotros perecemos? ¿Por qué nosotros estamos secos teniendo un Dios que viene a llenar? ¿Por qué? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué los matrimonios se hunden? ¿Por qué las familias se hunden? No había lógica, no había razonamiento, no había una razón lógica, al menos en la mente de Dios y la perspectiva de Dios. No había una razón lógica en la mente y la perspectiva de Dios para que Pedro se hunda. No había. Cuando Dios lo estaba mirando, no había en la mente de Dios, no había una razón. ¿Por qué se hunde Pedro? Jesús adentro, allí unos pies de donde está Pedro, y Él les dijo: yo los veo en el otro lado. El otro lado, váyanse ustedes primero, ahí nos vamos a ver. Sin embargo, Pedro se hundió. Pedro no se está hundiendo porque no tiene a Dios. Dios estaba allí a unos pies enfrente de él. Pedro no se estaba hundiendo porque Dios lo había abandonado. No, Jesucristo estaba a su lado. Pedro no se hunde porque Jesucristo perdió poder. No, Él nunca pierde poder. Él es el Dios todopoderoso que tiene un poder sin límite. Pedro no se hunde porque el poder de Dios se acabó. No, la gente no se hunde porque Dios se fue. La gente no se hunde en su vida porque ya Dios ya no los abandonó y ya Dios ya no está allí. No, Dios está allí. Jesucristo estaba en la presencia de Pedro. La presencia de Dios estaba allí. No era por falta de unción, no era por falta de poder, no se hundió por falta de la gloria del Todopoderoso. No,
Ahí estaba Jesucristo, la presencia de Dios en la carne, la presencia del Todopoderoso ahí enfrente de Pedro, la presencia que crió las aguas, el mar y el mundo, el Espíritu Santo. Ahí estaba la presencia de Dios, la presencia que abrió el mar rojo estaba allí. Él no se hundió porque no estaba la presencia para hacer milagros estaba allí. La misma presencia que causó que haya agua que salga de una piedra, ahí estaba esa presencia. La misma presencia que abrió el mar rojo, ahí estaba la presencia. La presencia que el Espíritu de Dios que crió todas las galaxias del mundo, ahí estaba. Dios eterno ahí estaba en ser cercano a Pedro. Pero sin embargo, teniendo a Dios a su lado, teniendo al Salvador a su lado, teniendo la palabra desatada que Pedro oyó con sus propios oídos. Ven en el otro lado, los voy a ver, váyanse, adelántense, métanse a la barca, porque tengo un plan para ustedes. Van a ver mis milagros, van a ver mi poder, van a ver mi gloria. Métanse, les ordeno que se metan a la barca. Pedro oyó la palabra de Dios. Pedro tenía la palabra. Pedro tenía la presencia del Señor. Pedro tenía todo. ¿Por qué se hunde Pedro? No era por falta de palabra. Así como el que me está viendo, el que sigue viéndome, tú no te vas a hundir por falta de palabra. El Señor te viene cada semana con su palabra eficaz, maná del cielo que te llega toda la santa semana. No era por falta de palabra. La palabra estaba allí. La gente, ¿por qué se hunde la gente? ¿Por qué se hunde Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se está hundiendo? ¿Por qué hay ansiedad y temor y duda? ¿Por qué los creyentes paran de creer? Los creyentes convirtiéndose ahora a la incredulidad. ¿Por qué la gente seca sirviendo a un Dios que llena y llena y llena con su gloria? ¿Por qué la gente hundiéndose? La misma razón que Pedro se hundió cuando él vio el viento. Dice la Biblia que cuando él vio el viento, tú puedes servir el más grande Dios que servimos, teniéndola ahí enfrente de ti. Es posible que tú tienes la gloria del Señor. Es posible que tú tengas la presencia del Señor. Es posible que tú tengas una gloria bárbara, una presencia y una unción, y que tú puedas operar en milagros. Es posible que si tú pones tus ojos en lo incorrecto, que si tus ojos se desvían y se fijan en lo que no debe de ser, en vez de la promesa, en vez de lo que el Señor te ha dicho, en vez de ver la fuente que no tiene agua, en vez de ver la circunstancia que no tiene solución. Mira, hay tanta gente que está viendo la circunstancia sin solución. Están viendo la roca sin agua. Están viendo un mar rojo. ¿Cómo se va a acabar esta cosa? Porque los ojos están fijos en el viento que sopló, en la tormenta que está soplando. Y el Señor viene directamente del cielo para decirte ahora: se tiene que terminar esto. Porque tú te vas a hundir así como tu familia si no despertamos, si no ponemos los ojos, fijar los ojos en Jesucristo, el consumador, el autor de la fe. Pon tus ojos en Él, solamente en Él. Porque tú puedes servir el más grande Dios, tener la presencia del Dios Todopoderoso. Pero si tú pones tus ojos en la circunstancia sin ver la solución, ¿sabes una cosa? El Dios Todopoderoso que todo lo puede hacer no te va a sostener, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Fijar tus ojos en Jesucristo. Pedro empezó a poner sus ojos en el viento. En el momento que él ve el viento, él se empieza a hundir. ¿Sabes una cosa que yo sentí ayer en la noche orando por ti? Yo sentía que hay gente que todavía está viendo la herida de los años pasados,
que yo veo que hay gente que están poniendo su mirada y no pueden ser sanos emocionalmente, porque tú todavía tienes tus ojos en los golpes de la vida, en lo que te pasó años atrás, en lo que alguien no hizo para ti, en los fracasos tuyos. Hay gente que me está viendo y escuchándome, que lo que puedes ver es cuando tú te ves a ti, tú ves fracaso, tú ves que tú no puedes, y esa mirada no está dejando que el Señor venga a operar, a liberar, a sanar. Hay gente que todavía tienen los ojos y no pueden ser sanos porque tienen los ojos todavía en la ofensa, lo que alguien te dijo, y se están hundiendo en temor, hundiendo en la ansiedad. Pero cuando tú pones tus ojos en el Dios que sana, cuando tú pones tus ojos en Dios que libera, cuando tú pones tus ojos no en el que te hirió, sino poner tus ojos en el que te sana. No poner tus ojos en el que está hablando mal de ti. Pon tus ojos en el que habla bien de ti. Pon tus ojos en el que sana. Allí vas a ser restaurada, vas a ser sanada. Para de poner tus ojos en lo que alguien te dijo, en lo que alguien te hizo, en la herida del pasado, en por qué no ocurrió. Mira, yo no sé por qué no pasó como tú pensabas, pero yo sé que el Señor que servimos te está diciendo: te espero en el otro lado, porque en el otro lado está tu milagro, en el otro lado hay liberación, en el otro lado hay restauración. Yo no sé por qué no ocurrió en tu vida cuando tú pensabas, pero yo sí sé de uno que todavía tiene el plan, que todavía tiene un plan en su mano, que Él todavía está extendiendo su mano para liberarte, para sanarte, para restaurarte. Muchas gracias por sintonizarse y ver este mensaje. Esperamos que fue de bendición para cada uno de ustedes. Yo los animo que se suscriban a mi canal de YouTube, porque cada vez que nosotros tenemos un nuevo mensaje, usted lo va a poder ver. Prense esa campanita y usted va a tener todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo mensaje. Hasta la próxima vez, bendiciones.